Bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Juan de Dios Franco Navarro y él nos va a presentar la ponencia de nuevas funciones en la nutrición de cloruro como macronutriente beneficioso para Es las muy plantas. complicado. Es investigador en Northern Biotechnology. Trabajó en determinaciones fisiológicas de los parámetros hídricos de plantas de tabaco sometidas a diversos tratamientos nutricionales y de estrés hídrico, así como en soporte general de tareas de biología molecular especificadas en el proyecto. Publicación del artículo titulado Chloride Regulated Leaf Cell Site and Water Relation in Tobacco Plants, junto con aproximadamente 26 publicaciones más. Les cedo el micrófono para que comience con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es un placer para mí volver a conectar con México. En el año 2010 fui a Cuernavaca al IBT, al Instituto de Biotecnología de la UNAM, a trabajar con el doctor Omar Homero Pantoja, que, bueno, pues fui compañero de laboratorio con Alejandra, nuestra profesora, y la verdad es que fue una estancia muy bonita, con sus más y sus menos, sus cosillas, pero bueno, es lo que hay. Y me lo pasé muy bien, la verdad, la comida increíble y echo de menos cada taco y cada quesadilla, y en fin, lo echo de menos. Algún día volveré. Con permisito voy a empezar. Bueno, el trabajo intenta hacer un repaso sobre lo que se conoce sobre la nutrición de cloruro, un tema que no se toca desde los años 50, por lo que esta tesis es un poquito vintage. Nosotros le hemos dado una vuelta de tuerca y hemos hecho un avance que, bueno, que ha salido en algunos artículos científicos, bueno, en algunas revistas científicas bastante importantes como The Plant Journal, Journal of Experimental Botany o Frontiers in Plant Science, y espero que os guste. Yo no soy doctor todavía, estoy esperando el cuarto artículo para que se publique, y en el momento de que se publique deposito la tesis y la defiendo, que espero defenderla entre enero y febrero. Por eso pone ahí abajo PhD Student. Bueno, voy a empezar a hablar sobre las reservas naturales de cloruro en la naturaleza. ¿Vale? Aquí tenemos la corteza terrestre. El 40% del cloruro se encuentra en la corteza terrestre y el 60% restante se encuentra en la hidrosfera, en los mares y océanos. Perdón. La abundancia estimada de cloruro en la corteza terrestre es de 1,45 gramos por kilo. Y en la hidrosfera la abundancia estimada es de 19,4 gramos por litro, pero esta concentración puede variar dependiendo de si estamos cerca de fumarolas volcánicas, marismas o mares de interior, como el Mar Muerto, que tienen un alto nivel de salinidad. Como veis ahí, el agua de mar tiene una composición bastante rica en nutrientes, y el tercer nutriente que más riqueza tiene, que más concentración tiene, es el cloruro, que es el tercer elemento en el agua de mar. En la corteza terrestre, pues tenemos rocas de basalto, rocas ígneas, rocas de halita, silvita, carnalita, que son ricas en cloruro, con sus diferentes formas, con magnesio, potasio, con sulfatos, y estas son las reservas naturales de cloruro en nuestro planeta. Pero claro, estas reservas naturales no están aisladas, están en contacto unas con otras, y hacen que haya contaminaciones de cloruro en la costa y en los huertos y en la tierra.
por ejemplo. Hay varias formas de contaminación. Una de ellas es la intrusión salina. La intrusión salina es una invasión permanente o temporal de agua salada que permea a través de... ¿Hola? Ah, vale. Permea y se introduce de forma subterránea invadiendo los acuíferos de agua dulce que se encuentran en la costa hasta 100 kilómetros de distancia, con lo cual puede haber contaminaciones de la costa hasta bastante lejos, hasta 100 kilómetros tierra adentro. Y esto provoca severos daños en huertos y en zonas en las que se intenta poner plantas de cultivo y que no crecen por el nivel de cloruro de sodio. La mayoría de las veces la toxicidad se le echa la culpa al cloro, pero el sodio también es tóxico para las plantas. Eso hay que dejarlo claro, que el cloruro no es tan malo, hombre. Bien. La segunda forma de contaminación es el spray de agua marina. El spray de agua marina es también llamado brisa marina o también llamado aerosol marino. Son gotículas de agua que se producen con los cambios de temperatura y de presiones que hay en la orilla, a cierta distancia, se generan unas corrientes convectivas que levantan lo que conocemos como la brisa marina, ¿no? O sea, que hay muchas veces que la vemos avanzando como nubes hacia tierra adentro, ¿no? Yo que vivo en la costa y veo continuamente esas nubes de agua recién formada que suben hacia arriba. Y de hecho tengo un aguacatero y tengo que estar echándole agua por encima continuamente para lavar la hoja, porque si no le lavo la hoja con agua de grifo, me salen manchas del daño que le hace el cloruro de sodio que va en ese spray, ¿no? A medida que nos alejamos de la costa, la precipitación de esas gotículas cargadas de cloruro de sodio, de cloro, va disminuyendo progresivamente hasta aproximadamente los 3-4 kilómetros. Bueno, el contenido del agua marina que viene en este spray es principalmente cloruro, protones, calcio, sodio y ozono. Y algunas trazas de contaminantes de óxido de nitrógeno. La siguiente forma de contaminación es la contaminación por precipitaciones. Como vemos en este mapa de Estados Unidos, que se hizo un estudio bastante intenso sobre el contenido de cloruro que se observaba en el agua de la lluvia, en diferentes puntos de la costa hacia el interior. Y se observa cómo en la zona costera, más o menos aproximadamente hasta unos 6 kilómetros, hacia adentro, se acumulan hasta 175 kilos de cloruro por hectárea y año. Un poco más adentro se acumulan hasta 50 kilos de cloruro por hectárea y año, y en las zonas de interior, en la llanura, puede haber problemas de deficiencia de cloruro, porque se acumulan hasta menos de 1 kilo de cloruro por hectárea y año. En estas zonas de interior es donde se pueden observar los fenómenos de deficiencia de cloruro. Es decir, hay tan poco que las plantas no pueden crecer, que eso ya lo veremos aquí. La primera descripción del cloruro como micronutriente esencial en las plantas fue por Breuer, un investigador, Theodore Clark Breuer, un investigador de la Universidad de Berkeley, que trabajaba junto con Dennis Hogland, del medio Hogland, y también trabajaba con Johnson, que estos son todos investigadores bastante potentes. Del Departamento de Nutrición de Plantas, trabajaban en la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Berkeley, un centro impresionante, tiene 300 hectáreas
dentro de la ciudad tiene 300 hectáreas de cultivo, de campos de cultivo experimentales. Y bueno, pues ellos querían investigar la deficiencia de cloruro en las plantas y lo que hicieron fue eliminarlo de todas las formas posibles. Ahora hablaré de ello un poco más adelante. Y lo que vieron es que las plantas, al eliminarle totalmente el cloruro, no podían crecer, no podían ni generar raíces ni desarrollarse, con síntomas de marchitamiento, con síntomas de clorosis y no podían crecer. En el momento de que se le aplicaba una mínima concentración por encima de 50 micromolar de cloruro, la planta crecía y las raíces crecían. Destacando así Breuer que el cloruro pues, era un micronutriente esencial en las plantas. Fue muy importante, salió en libros en la Enciclopedia Británica como gran descubrimiento del año. Y también se planteó no solo la eficiencia, sino la relevancia de los nutrientes, que tiene que tener una concentración mínima de 0,2 a 0,4 miligramos por gramo de peso seco para que la planta se considere que está bien. Pero, ¿cómo hicieron para eliminar el cloro ambiental? El cloro ambiental, ¿no? Hemos hablado de la intrusión salina, hemos hablado del spray marino, hemos hablado de las precipitaciones, y la Universidad de Berkeley, la estación experimental, está muy cerca de la costa, como podéis ver en el mapa. De hecho, si ponemos el mapa que os he puesto antes, está en una zona en la que hay bastante concentración bueno, hay bastantes posibilidades de que haya mucho cloruro en el ambiente. Entonces, claro, tú cuando haces un experimento no puedes eliminar el componente atmosférico, el componente de la contaminación que vaya en el agua de grifo, en el aire, ¿no? Pues ellos montaron un dispositivo impresionante en el que cubrían el invernadero como con una especie de telas para impedir que la brisa marina llegara al invernadero. Intentaron eliminar el cloro utilizando filtros de aire, filtros Wotman, filtros de resinas, filtros de carbón. También filtraban el agua, la osmotizaban. Las lonas que cubrían lateralmente la zona quedaba más próxima al mar. Cambiaron el ácido clorhídrico al lavar incluso los materiales del laboratorio por el ácido clorhídrico lo cambiaron por ácido nítrico y recristalizaron los nutrientes. Imaginarse que para poder preparar una solución de riego, digamos, el sulfato de calcio o el nitrato potásico, lo tenéis que recristalizar, ¿vale? Para eliminar las trazas. Una trabajera impresionante. Valoraron también la interacción posible de yoduro y bromuro como análogos al cloruro. Y bueno, los avances de los descubrimientos de cloruro, el estado del arte, ¿no? Antes de empezar mi tesis, fue el siguiente, en este orden. En 1946 el cloruro era necesario en la fotosíntesis y se propuso como micronutriente. En el 54 se demostró que era un micronutriente esencial para las plantas, en tomate y en repollo, como hemos visto antes. En el año 56, que el cloruro es un micronutriente, pero no solo para el tomate y el repollo, sino para todas las plantas superiores, porque se muestrearon muchísimas especies en el trabajo de Johnson. En el año 63 se vio que era necesario para el funcionamiento del fotosistema 2. En el año 77, Terry vio que el cloruro era necesario para la división celular. En 1980 se dieron cuenta de que regulaba la actividad de algunas proteínas, era un cofactor. En el año 87, algunas especies de plantas vieron que algunas especies de plantas requerían cloruro a niveles superiores a los de micronutrientes, pero lo profundizaron, por suerte para mí. El cloruro, en el año 91, vieron que tenía una capa de hidratación más unida. Esto está un poco mal explicado, pero lo que quiere decir es que como que atrae al agua. En el año 2009 se localizó y se vio el rol del cloruro en el complejo lítico del agua, el Water Oxidizing Complex, del fotosistema 2. Y Javier Brumós, que es el antecesor de mi tesis, de hecho fue un alumno de mi director de tesis, José Manuel Colmenero Flores,
vio indicios de mejora de parámetros hídricos y de tolerancia a sequía en plantas de tabaco tratadas con cloruro. Y él terminó tesis, que era de transcriptómica, y empecé yo con la tesis de fisiología vegetal. Y en el año 2014-2015 se observó que el cloro se requiere para una correcta elongación celular. También se demostró que una deficiencia de cloruro estaba ligada a enfermedades de hongos en ciertos cultivos. Esto se vio en Australia. Pero bueno, el cloruro, ¿por qué es importante como micronutriente? Bueno, pues el cloruro es necesario porque forma parte de la estructura del complejo del Water Oxidizing Complex, el WOC, el complejo lítico del agua, ¿vale? Que está en el fotosistema 2, como podéis ver en la molécula. También se vio que era importante para la actividad óptima de diferentes enzimas, como la asparaginasa sintetasa, la amilasa o la ATPasa de... siempre se me olvida, ATPasa de vacuola. Un momentito. Sí. También el cloruro era importante como micronutriente porque regula el balance de cargas y ayuda a la electroneutralidad. Mantiene estable el potencial de membrana, mantiene el balance de cargas de los cationes esenciales como el potasio y los protones y regula el pH intracelular. Y aparte, el cloruro es un efector osmótico y de turgencia. Facilita el cierre y la apertura de estomas y también es un elemento indispensable para los movimientos de las hojas en los pulvínulos y los movimientos seismonásticos, como podéis ver aquí con los movimientos de las hojas al tacto. Esta planta la vi en México, en Xochimilco. Bueno, entonces, seguimos considerando el cloruro solamente un micronutriente esencial. En el año 2012, Marshner, bueno, esto fue mucho antes, pero en la edición de 2012, Marshner incluye el cloruro como micronutriente junto al hierro, al manganeso, al zinc, al cobre, al boro, molibdeno y al níquel. ¿Vale? Y como podemos ver en la tabla de la derecha, si aplicamos tratamientos de cloruro entre 3 y 5 milimolar, que es al nivel al que se pone el nitrato, el sulfato y el fosfato, que son macronutrientes, las plantas no acumulan el cloro en una concentración baja. Acumulan el cloro a unas concentraciones brutales. Si hablamos de cítricos excluidores de cloro, acumulan un exceso de 10 a 35 veces lo que necesitarían como micronutriente esencial. En cítricos incluidores, alrededor de 100 veces ese valor. En tabaco yo he estado trabajando con tabaco y acumulan entre 125 y 150 veces, como veis en la gráfica de abajo. Y en la avidosis también acumulan en 115. Como veis en la gráfica, estas son gráficas mías, el umbral de deficiencia de cloruro es la línea punteada azul, que es 0,2 miligramos por gramo de peso seco. Pero cuando aplicamos cloruro en concentraciones muy bajitas, en concentraciones en las que está en los niveles de micronutrientes, acumula el cloro entre 1 y 4 veces por encima de ese nivel. Y cuando aplicamos cloruro a niveles como un macronutriente, 5 milimolar, por ejemplo, lo acumula 150 veces. Entonces, si el cloruro, el transporte de cloruro cuesta energía, cuesta ATP transportarlo y meterlos en las vacuolas y moverlo por la planta, ¿por qué lo seguimos considerando un micronutriente? Simplemente, es un micronutriente, obviamente, pero puede ser, por ejemplo, un macronutriente. Puede tener efectos positivos en parámetros hídricos, puede tener efectos positivos en parámetros fotosintéticos, efectos positivos en biomasa, beneficios en la tolerancia a sequía, puede que las hojas sean más turgentes, que haga un mejor uso eficiente del water use efficiency, un uso eficiente más del agua, o un nitrogen use efficiency, un uso más eficiente del nitrógeno. Entonces, nos hicimos una serie de preguntas y empezamos a estudiar en el año 2010, a hacer experimentos
Y en el año 2016, llovió, saqué mi primer artículo científico en Journal of Experimental Botany, y se llama el cloruro regula el tamaño de las células foliares y las relaciones hídricas en plantas de tabaco. Este artículo es una maravilla. Ahora, leérselo es impresionante porque son como 50 páginas. Allí escribimos lo más grande. Y bueno, para poder escribir este artículo hay que hacer un trabajo, ¿no? Entonces, el diseño experimental fue el siguiente. Teníamos 3 tratamientos principales. Nosotros manteníamos constante, como podéis ver, los cationes. El potasio es igual para todos, el calcio es igual para todos, el magnesio es igual para todos los tratamientos. Pero el tratamiento de sulfato-fosfato lleva un extra de 5 milimolar de sulfato-fosfato, de la mezcla de sulfato-fosfato. El nitrato lleva un extra de 5 milimolar, por lo tanto tiene 10, porque no puedes poner las plantas sin nitrato. Y el cloruro pasaba de 0,075, los niveles como micronutriente, a 5 milimolar. También tenemos otro experimento que vais a ver en el que se aplican concentraciones crecientes de cloruro y de sulfato-fosfato, ¿vale? Independientemente, manteniendo constante el nitrato, con lo cual así podemos ver el mismo efecto que vemos aquí, pero poquito a poco, a medida que vamos añadiendo aniones. Entre SP creciente y cloruro creciente, los cationes se mantienen constantes, con lo cual cuando vemos un efecto en las plantas no se debe a los cationes, porque los cationes son iguales en el tratamiento 2,5 milimolar de SP y 2,5 milimolar de cloruro, ¿vale? Los cationes son iguales y tienen el mismo nivel de nitrato, con lo cual la diferencia la vemos por el anión. El ensayo pues se desarrolla como se desarrollan siempre, germinación, se pasan a alveolos y comienzan los tratamientos nutricionales y luego se pasan a maceta y cuando las plantas ya entran en floración o en fructificación, se cosechan. Los resultados fueron impresionantes. Voy a describiros un momentito las gráficas porque es la primera vez que las veis y bueno, siempre van a ser más o menos igual. El experimento de concentraciones crecientes de sulfato-fosfato y de cloruro es las gráficas que veis a la izquierda. No sé si el ratón, vale. No sé si veis el ratón. Estas de ahí, de la izquierda, las bolitas negras son los tratamientos de cloruro que van creciendo y el triangulito es el tratamiento de SP que va creciendo de concentración. Mientras que los experimentos que pongo aquí son la solución basal, que es una solución muy básica, a partir de la cual se hacen los demás tratamientos. Añadimos 5 milimolar de sulfato y tenemos SP, 5 milimolar de nitrato y tenemos el tratamiento N, y luego añadimos 5 milimolar de cloruro y tenemos el Cl, ¿vale? Esto va a ser más o menos siempre así. Y mantengo los colores, el negro es el mismo en la bolita y el triángulo pues también sigue siendo blanco. ¿Qué observamos aquí? Que nitrato siempre va a estar muy alto, ¿vale? Porque evidentemente es el macronutriente más importante y limitante en la fotosíntesis, es necesario y no se puede comparar, o sea, el cloruro no es la panacea, ¿vale? Es necesario el nitrato. Pero cuando comparamos cloruro con SP, que es sulfato-fosfato, sulfato y fosfato son dos macronutrientes, en todos los parámetros sulfato y fosfato está por debajo de cloruro. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, aquí vemos en estas gráficas el peso fresco total, que son las dos primeras gráficas, a partir de 2,5 milimolar y 5 milimolar, vemos que cloruro está por encima en biomasa fresca de SP. También lo vemos en las dos gráficas de en medio, que es con peso seco, ocurre exactamente igual, y con el área foliar tenemos exactamente lo mismo. El área foliar a partir de 2,5 se separa de SP y vemos diferencias significativas. Como podéis ver, aquí os he puesto unas hojitas que son hojas escaneadas, les he puesto colores para hacerlo un poquito más ameno, pero para que veáis un poco las diferencias de área foliar. Luego,
Otra cosa que también me impactó mucho fue que cuando le hice el peeling a la epidermis de la hoja, observé en el microscopio que las células epidérmicas y los estomas eran más grandes en el tratamiento de cloruro. Eran más grandes, significativamente más grandes. Desde 0,15 milimolar, observamos en la gráfica de abajo, desde 0,15 milimolar de cloruro observamos que ya las diferencias son muy, muy significativas. Y en el tamaño de las células epidérmicas también lo observamos en el tratamiento de 5 milimolar. Bien, respecto a los parámetros hídricos, que hablamos de contenido hídrico a la izquierda, a la derecha contenido hídrico, pero en el experimento de concentraciones crecientes, y abajo a la izquierda contenido relativo de agua, que es muy importante porque es la capacidad que tiene el tejido de acumular agua, y luego la suculencia, que también es muy, muy indicativa de cómo está la planta de saludable. Bueno, pues en todos ellos, y sobre todo a partir de 1 milimolar, en el caso del contenido hídrico, observamos que hay diferencias significativas y que el cloruro está por encima en todos los parámetros hídricos, en contenido hídrico, en contenido relativo de agua y en suculencia. Y luego observamos también, estos son parámetros fotosintéticos. A la izquierda tenéis AN, que es la tasa de fotosíntesis neta. A la derecha GS, que es la conductancia estomática, que es la transpiración a través de los estomas, ¿vale? El agua que pierden a través de los estomas para poder hacer el intercambio gaseoso y introducir CO2, que es un precio que tiene que pagar la planta, por lo menos este tipo de planta, C4. Y abajo a la izquierda veis una cosa que pone fresh, un parámetro que pone fresh weight loss, que es pérdida de peso fresco. ¿Cómo hacemos esto? Es un experimento muy sencillo. Cogemos las hojas, las cortamos de la planta y en el invernadero las pesamos directamente en una balanza de precisión y anotamos el peso. Las ponemos con el envés hacia arriba sobre un papel de fieltro y cada 15 minutos las pesamos. Y vamos viendo la pérdida de agua mientras la hoja está cortada. No es muy fisiológico, pero demuestra que el tratamiento de cloruro es capaz de mantener el agua dentro de la planta, ya sea porque cierra los estomas antes o porque mantiene mejor el agua dentro de la célula. Respecto a la derecha, abajo, veis que pone pone WUE, que es Water Use Efficiency, uso eficiente del agua, pero integrado, que se obtiene por la diferencia entre la tasa fotosintética neta y la conductancia estomática. Todo esto se hace con un aparato que se llama LICOR, que es un aparato maravilloso, vale $60.000, es una pasada, pero es muy necesario para trabajar con plata. Y la diferencia, cuanto más alto está el WUE, quiere decir que las plantas son más eficientes usando el agua. Son capaces de perder menos agua por los estomas intercambiando la mayor cantidad de CO2 posible. Como podéis ver en esta figura, el tratamiento SP y el tratamiento de cloruro están al mismo nivel, no hay diferencias en fotosíntesis. Nitrato siempre va a estar por encima, por supuesto, pero luego a la hora de ver la conductancia, cloruro está muy por debajo, es decir, tiene los estomas muy cerraditos, sin perder la tasa fotosintética. Esto es muy importante y ya lo veremos más adelante, porque quiere decir que es muy eficiente, mantiene los estomas muy cerraditos para perder poca agua y de esta forma pierde menos agua y sigue haciendo fotosíntesis de forma normal, por eso tiene más biomasa, entre otras cosas. Y por eso es más eficiente y pierde menos agua por transpiración. Luego, si hacemos este mismo experimento del uso eficiente del agua, pero a nivel de maceta, es decir, pesando las macetas antes y después de regarlas durante 2 meses, todos los días, que es muy cansino y es muy duro, porque estamos hablando de 100 macetas o más, y es un trabajón impresionante. Si vemos la cantidad de agua que la planta todavía tiene en la maceta, y luego inferimos el peso de la planta, porque al 100% de capacidad de campo la maceta no crece más.
¿vale? Suponemos como constante ese peso, y la diferencia de peso se ve al crecimiento de la planta, que se lo vamos restando a ese volumen de agua para no tener el error, ¿no? Estos son lo que se llaman los métodos gravimétricos para medir la pérdida de agua. Entonces vemos que el ahorro hídrico en las plantas de tabaco, todo esto son plantas de tabaco, que no lo he dicho. Las plantas de tabaco tratadas con cloruro, el ahorro hídrico es como un 40%, está un 30% por encima del tratamiento SP, incluso del tratamiento de nitrato, que consume mucha agua porque es una planta muy grande, que también consume mucha agua, pero no hay ningún momento en el que la planta de nitrato esté sufriendo por digamos, un periodo de evapotranspiración muy fuerte que le lleve a sequía, porque tenemos las macetas metidas en bandejas, las bandejas procuramos que tengan un par de dedos de agua, siempre está como en un sistema semi-hidropónico, ¿vale? Evitamos así un estrés hídrico, pero no podemos evitar que la planta consuma mucha agua. Y luego, relaciones entre el contenido foliar de sulfato-fosfato arriba o cloruro abajo, y lo que hacemos son correlaciones de Pearson. Y se observan correlaciones de Pearson de un 87% para el tamaño de las células epidérmicas con respecto al contenido de cloruro, frente a un menos 0,51 de SP, de sulfato-fosfato. Es decir, sulfato-fosfato se ve que no está favoreciendo que crezcan más las células epidérmicas, sean de mayor tamaño, que elonguen más, pero el cloruro sí. Que el ahorro hídrico tiene un R cuadrado de 74,8%. Hay una correlación positiva lineal bastante fuerte con cloro. También hay una correlación muy positiva con el potencial osmótico y también hay una correlación muy positiva con la suculencia. Y esto es como para reforzar lo que hemos dicho anteriormente, que ya es comparándolo con el nivel de cloruro que hay en la hoja, ¿no? Entonces es como que le da fuerza al concepto. Entonces las conclusiones de este paper son las siguientes. Aplicando cloruro a niveles de micronutrientes, pues tenemos las funciones de micronutrientes: división celular, estabilización del fotosistema 2 y regulación de otras enzimas y otras como balance de carga, etc. Pero cuando sobrepasamos la aplicación como micronutrientes, la de 0,1 milimolar, la de 0,1, la de 100 micromolar de cloruro, entramos en la región de los efectos como macronutrientes, ¿no? Que es lo que hemos descubierto nosotros. Vemos que aumenta el tamaño de las células foliares entre 5 milimolar y 5 milimolar de cloruro, y a partir de, a partir de 0,1 y a partir de 1 milimolar de cloruro observamos expansión foliar, observamos crecimiento de la planta, osmorregulación, mejor balance hídrico y ahorro hídrico. Y estas son las conclusiones de este primer artículo, que evidencian que el cloruro se debe considerar un micronutriente esencial, pero además puede comportarse como un macronutriente beneficioso al añadirle cloruro a niveles de macronutrientes en la solución de riego. Muchas veces estos niveles existen ya debido a la contaminación por las precipitaciones, por la intrusión salina, por la brisa marina o por las rocas del mismo suelo, ¿no? O por los propios fertilizantes, que también llevan mucho cloruro. Así que es muy difícil encontrar fenómenos de deficiencia de cloruro en plantas. El segundo artículo que publicamos, cada vez las informaciones son más cortitas. El segundo artículo habla sobre el cloruro como macronutriente que mejora la eficiencia en el uso del agua a través de cambios anatómicos que reducen la conductancia estomática y mejoran la difusión del CO2 en el mesófilo. Es decir, la capacidad, lo que estábamos hablando antes de la tasa fotosintética al mismo nivel, pero la conductancia estomática más bajita, con lo cual son más eficientes haciendo la fotosíntesis y el intercambio gaseoso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque hay que encontrar la explicación fisiológica, metabólica de por qué ocurre esto.
Este artículo se publicó en The Plant Journal, fuimos cover page, es decir, nos hicieron la página principal con el esquema nuestro, y es una pasada ver tu esquema en la portada de una revista científica. Y también Lisa Maron nos escribió un Highlight Research, un paper explicando nuestra trayectoria y qué es lo que habíamos descubierto, y era como un capítulo introductorio de esta revista. Entonces, la hipótesis del paper es la siguiente: la tasa fotosintética neta, la neta del planeta, la tasa fotosintética neta no está penalizada. No está penalizada por el cloruro, es decir, la tasa fotosintética, como vimos antes, está al mismo nivel que la del tratamiento de sulfato-fosfato, pero la conductancia estomática es más reducida, como vemos aquí. Entonces, si la tasa fotosintética es igual y la conductancia estomática es más reducida, es lógico pensar que el uso eficiente del agua integrado sea mayor, como vemos, son más eficientes usando el agua. También este mismo parámetro se puede obtener a través de lo que expliqué antes, métodos gravimétricos, pesando las macetas y viendo el contenido de agua que hay en el sustrato. Entonces, aquí hay una contradicción, porque las plantas son más grandes con los estomas más cerrados. Esta contradicción puede explicarse de dos formas. Puede ser debido a que hay una apertura estomática más reducida, es decir, los estomas tienen un comportamiento de cerrarse. O puede ocurrir que haya menos densidad de estomas en la hoja. Es decir, que haya, en vez de haber 5 estomas, aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro, a lo mejor hay 2. Entonces, evidentemente, Al parecer tuvimos un problema con el ponente. Mm, Está ¿qué muteado. pasó? ¿Ya? ¿Se me escucha? Sí, ya lo escuchamos. sí, lo escuchamos. Ah, ok, genial. Vale, pues vuelvo a compartir. ¿Está bien o estoy muy pesado? Va bien. Muy Si estoy interesante. pesado, Está muy bien. si estoy pesado me pegan, ¿vale? No pasa nada. Estoy acostumbrado. Va muy bien, va muy bien. Ok, venga, pues. Vale, continúo que hay que ir rapidito. Bueno, pues como decía, esta contradicción que hemos visto se puede deber a una apertura estomática más reducida o a una menor densidad de estomas en la hoja. La contracción de una GS, una conductación más baja, sin disminuir la tasa fotosintética ni la biomasa, debe ser consecuencia de también otra cosa, que haya una mayor conductancia del CO2 en el mesófilo. Es decir, que el CO2 que está entrando por los estomas, el poquito CO2 que está entrando por el estoma, llega mejor a cada célula del mesófilo, que dentro va a capturar ese CO2 y lo va a meter en los cloroplastos, ¿vale? Entonces, estas son las 3 posibilidades que hay. Entonces, aquí os estoy mostrando un estudio que hice aplicando a pellejitos, o sea, imaginarse quitarle a una hoja de tabaco con unas pinzas y un bisturí una lámina de epidermis, sin llevarte mesófilo, solo epidermis. Y entonces eso se cultiva en placas de Petri con los estomas hacia arriba y le aplicamos luz durante una serie de horas. Y vamos viendo la apertura estomática y vamos haciendo fotos para luego hacer mediciones de esos poros para saber qué tanto están abiertos. Aplicando simplemente luz o oscuridad, podemos ver que los estomas se cierran del tirón, como podéis ver en esta gráfica, en la que los cuadritos, triángulos y círculos negros muestran la aplicación de oscuridad desde el principio. Si aplicamos luz, como este experimento se tarda mucho en hacer, empezamos a las 3 de la tarde a hacer fotografías. Entonces, a partir de las 3 de la tarde ya empezamos a entrar en la tarde. A partir de las 5 o 6 de la tarde los estomas se empiezan a cerrar. Como podéis ver aquí, hay una caída de apertura estomática.
Pero curiosamente, la apertura estomática de cloruro es igual que la del tratamiento SP. Nitrato tiene el estómago súper abierto y ahí está transpirando a tope, perdiendo mucha agua, por eso también se deshidratan antes. Pero en este caso, cloruro y SP tienen el mismo nivel de apertura estomática. Por tanto, que esto significa que la diferencia que vimos antes de la tasa fotosintética, de la conductancia y de la tasa fotosintética, no se debe a la apertura estomática. La apertura estomática no explica la incongruencia que hemos visto antes. Aquí abajo, aplicando ácido acísico que provoca cierre estomático, observamos que hay cierre estomático. Aunque incluso aplicando ABA, vemos que el nitrato está por encima. Mi jefe tiene una frase que no la hemos metido en ningún artículo, pero es que es como que las plantas de nitrato tienen ¿cómo dice? Tienen como como que inevitablemente va a buscar el consumir más y gastar más, aunque le falte agua. No se da cuenta de que le falta agua. Ella sigue consumiendo y creciendo y transpirando, y por eso las plantas tratadas con nitrato acaban achicharradas si les falta agua. Bueno, aquí vemos lo que estaba explicando, ¿no? Estas fotos de estomas son fotos del tejido, fotos hechas por mí. Estas son en condiciones de luz, y en condiciones en las que ya empieza a haber oscuridad, vemos cómo los estomas se cierran. Aquí la imagen que os enseñé antes de los cortes, bueno, no es un corte, porque esto en verdad es muy sencillo. Esto es aplicando laca de uña transparente sobre la hoja, y luego ¿cómo le llamáis allí? Cinta adhesiva, no sé cómo le llamáis, yo le llamo Fiso porque es la marca que se vende aquí, no me acuerdo de la marca que se vendía en México, ¿cómo le llamáis vosotros? Pero sobre la hoja que tiene laca de uña, aplicamos la cinta adhesiva y tiramos, y te llevas como un peeling, pero en verdad es una réplica de la superficie de hoja hecho con la laca de uña. Y eso lo pegábamos en un porta y analizaba las imágenes. Era la mejor forma de verlo, de ver la superficie. Bueno, pues ya os dije que había varias formas de explicar la incongruencia. Una era por la apertura estomática, descartado. La otra era por que haya menos estomas por unidad de área. Bueno, pues es verdad, hay menos estomas por unidad de área porque las células epidérmicas son más grandes en cloruro, los estomas son más grandes, evidentemente caben menos estomas por unidad de área. La frecuencia estomática y la frecuencia de células epidérmicas es más baja por unidad de área. Y esto hace que inevitablemente las plantas consuman menos agua. Hicimos una situación matemática a través de unas fórmulas matemáticas súper complejas que vienen en el artículo de Frank, que están aquí abajo. Si alguien quiere, por favor, referencia bibliográfica, yo le puedo pasar lo más grande. Hicimos una simulación matemática de la S máxima utilizando varios parámetros, como por ejemplo el largo del poro del estoma, el largo del estoma y el ancho del estoma, y también la frecuencia de estomas, como podéis ver ahí. También el volumen molar del aire y la difusividad del aire en el agua, que estos son constantes, ¿vale? Esto ya te lo da, Frank te lo da en su artículo. Bueno, pero con los parámetros estos fisiológicos que nosotros tenemos de nuestras plantas, somos capaces de simular cómo sería la GS máxima. Es decir, si tenemos estos parámetros, a través de esa fórmula matemática, hasta dónde puede llegar GS, o más o menos qué patrón va a tener. Como podéis ver en las dos gráficas, tenemos la simulada y tenemos la medición real hecha con el licor. Y sale exactamente igual, lo cual refuerza la idea de que esto corrobora matemáticamente la conductividad estomática que hemos visto. Las plantas tratadas con cloruro tienen las hojas aclimatadas mediante cambios anatómicos que son responsables de los cambios en la conductividad estomática. Continúo. Cogimos un licor y hicimos unas curvas de CO2. Yo esto no lo hice, lo hizo un compañero, mi codirector de tesis, Miguel Ángel Rosales, y él se ocupó de esto. También lo hizo Paloma Cubero, que también es del grupo de investigación. Y ellos midieron la conductividad del mesófilo, la G sub M,
y observaron que tanto en condiciones de oscuridad como de luz, aplicando una serie de fórmulas y tal, vieron que la conductividad del mesófilo también, medido con el licor, era mayor en plantas tratadas con cloruro. Entonces, dijimos, bueno, pues habrá que ver el mesófilo por dentro, porque todavía no hemos medido las células del mesófilo, no sabemos qué es lo que hay ahí. Y según según los estudios de Flexas, es un chico mallorquín de una de las islas de Mallorca, no sé si conocéis Mallorca, es un chico que es una referencia mundial en mesófilo y en fotosíntesis y en todo este tipo de cosas. Él publicó un artículo en el que decía que había una serie de parámetros del mesófilo que correlacionan positivamente con una mayor conductancia del mesófilo. Entonces, para poder ver esa correlación, nos tuvimos que empapar y hacer un montón de mediciones. Aquí tenemos un corte de mesófilo. Tuvimos que medir el alto y o sea, como digo, el ancho de la capa de células de masa y de las células lagunares. También tuvimos que medir el ancho del mesófilo en sí, eliminando la célula epidérmica. También el ancho del corte, de la sección. Todo eso se tiene en cuenta cada vez que vamos midiendo. El ancho y el largo de las células de palizada y el ancho y el largo de cada célula del mesófilo. Se tuvo en cuenta el factor de curvatura F, de time. Y ahora viene lo más guay. Con una aplicación que vas midiendo con el ratón todo la longitud de las células del mesófilo expuestas a espacios intercelulares. Célula que toca con célula no cuenta. Tiene que ser espacios intercelulares. Esta es toda la longitud de espacios de células del mesófilo expuestas a espacios intercelulares. Es la capacidad que tiene la planta de intercambiar con esos espacios, que esos espacios dan a los estomas. Si nos fijamos aquí, vemos los cloroplastos. También se tuvo que medir toda la longitud de cloroplastos expuestos a los espacios intercelulares, porque ahí es donde se va a dar el intercambio gaseoso, el intercambio de CO2, y con esas dos cosas se sacó la S sub C, que no es otra cosa que es la cantidad de cloroplastos expuestos, la superficie de área de cloroplastos expuestos a los espacios intercelulares por unidad de área de mesófilo. Y esto nos dio lo siguiente. Aquí tenemos la superficie de mesófilo, es menor en cloruro, pero mayor en cloroplastos. Tiene más cloroplastos expuestos a la superficie. Y por tanto, la relación entre uno y otro es altísima. Esto que correlaciona positivamente, correlaciona súper positivamente con una mayor G sub M, con una mayor conductancia del mesófilo al CO2, que es lo que os comentaba antes de Flexa. Esto refuerza que todo lo que está ocurriendo se debe al mesófilo y se debe a lo que ocurre en el mesófilo y a lo que ocurre en la distribución de las células en la frecuencia estomática menor, hay menos estomas por unidad de área. Y esto pues es un parámetro más a incluir en nuestras conclusiones de qué es el cloruro como macronutriente. Ahora os voy a hablar de un artículo que tiene, voy a lo he recortado un poquito porque no quería ser tampoco muy pesado, y habla sobre que el cloruro mejora la utilización del nitrato y del nitrógeno en plantas. Esto lo publicamos en Frontiers in Plant Science y firma primero en compartido mi codirector de tesis, Miguel Ángel Rosales, porque se le ocurrió muchísimo. Y en tabaco vemos que el cloruro promueve el uso eficiente del nitrógeno, el NUTE, Nitrogen Use Utilization Efficiency, pero no afecta a la toma. ¿Por qué digo esto? Porque de siempre se ha dicho que el nitrato y el cloruro compiten por la entrada por la raíz y que los agricultores no quieren poner cloruro en los suelos porque entonces están tirando nitrato al acuífero, a que percole y que se vaya, ¿no? Que en parte sí pues, es posible, pero en este artículo observamos que no hay interacción. Es decir, cuando medimos el NUPE, la Nitrogen Uptake Efficiency,
no hay diferencias significativas, no hay ninguna diferencia estadística entre el tratamiento de sulfato-fosfato y el de cloruro, como podemos ver en esta primera figura de la izquierda. Cuando eso lo correlacionamos con el contenido de cloruro de la hoja, que como podemos ver abajo, en la figura de abajo a la izquierda, vemos que no sigue un patrón, es lineal, y en ese no hay diferencia significativa. En las de la derecha, el uso eficiente del nitrógeno, vemos que las plantas tratadas con cloruro a concentraciones crecientes tienen un mayor uso eficiente del nitrógeno. ¿Por qué? Porque no es que no dejen entrar el nitrato, sino que las funciones osmóticas, las funciones en osmosis, las funciones de osmorregulación del cloruro, el cloruro va a ocupar las vacuolas, va a ocupar los cloroplastos, pero no va a haber rastro de nitrato. El nitrato se va a usar directamente para y no se va a usar para fotosíntesis y para generar moléculas, no como osmolitos, ¿vale? Entonces, es más eficiente porque el poco nitrato que tiene en la solución de riego, que es 5 milimolar, está bien, lo usa directamente para crecer. Y el cloruro lo usa directamente para acumularlo y utilizarlo como regulador. Entonces, y para todas las funciones que hemos hablado. Entonces, aquí vemos que el uso eficiente de nitrógeno es mayor en cloruro y en SP no hay diferencia. Cuando lo correlacionamos con el contenido de cloruro en la hoja, vemos que hay una correlación lineal positiva. No he puesto el R cuadrado, pero tiene 3 asteriscos de significancia, con lo cual a mí no me deja indiferente. Aquí, por ejemplo, vemos la comparación del NUPE, el Nitrogen Uptake Efficiency, con el contenido de sulfato-fosfato arriba o con el contenido de cloruro en la hoja abajo. Y vemos que la correlación no es significativa ni con cloruro ni con sulfato-fosfato. Así que ninguno de los dos tratamientos está provocando una menor toma de nitrato por la raíz. Luego tenemos este experimento. En este artículo publicamos no solo el experimento en tabaco, que es las gráficas que hemos visto antes, y todas las anteriores, sino que además nos metimos en otras especies como el olivo, el mandarino, el tomate, la espinaca, la lechuga, la acelga y el tabaco también lo pusimos. La única planta que no mejoró su crecimiento con respecto que no mejoró su acumulación de biomasa con respecto a cloruro fue el olivo. No hubo diferencia entre el tratamiento SP y el tratamiento de cloro. Pero en todas las demás hubo un incremento de entre 120 y 160% más de biomasa en todas estas especies de interés agrícola. Y luego aquí a la derecha tenemos una gráfica que pone NUTE, Nitrogen Utilization Efficiency, y vemos que otra vez el olivo se ve que el cloruro como que le da igual, pero los demás tienen entre 120 y 180% más, un 80%, bueno, sería sobre 100, entre un 20 y un 80% más uso eficiente del nitrógeno que el tratamiento SP, que es la línea punteada que os he puesto, porque está normalizado respecto a los datos de sulfato-fosfato. Las conclusiones de este paper simplemente... Uy, se me ha olvidado ponerlo. Bueno, debajo de GM iba a poner mayor NUTE, mayor Nitrogen Utilization Efficiency. El paper 4 que tenemos publicado no es un paper, es una review. Es una review que escribimos entre todos. Pero sobre todo mi jefe, que es una eminencia ya en esto. Y el artículo se llama El cloruro como un macronutriente beneficioso en plantas superiores, nuevos roles y regulación, más o menos como se llama esta presentación. Y aquí viene todo lo anterior y también algo que va más adelante y que me parece que no he incluido porque lo acabamos de enviar a la revista y bueno, todavía no está aceptado, no sabía si podía ponerlo o no podía ponerlo, así que no... Quedas detenido por tráfico de influencias. ¿Qué onda? No sabemos, al parecer hubo una persona que se metió a la sala. Sí. No hay problema, no hay problema. No hay problema.
Bueno, aquí la presentación acaba aquí. Iba a meter la información del artículo otro, pero no me ha dado tiempo de preparar más la presentación. Y bueno, yo creo que ya llevamos un buen rato y creo que haya sido suficiente. Y nada, que cualquier cosa que necesitéis, si necesitáis cualquier referencia bibliográfica o queréis conversar, estoy en LinkedIn, ResearchGate, y podéis contactar conmigo. ¿Ok? Y una pregunta. Publicidad. Bueno, muchas gracias. Proseguimos con la parte de las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Anímense, chicos. Tenemos una pregunta por parte de Valeria Minerva, Becerril Mercado. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues más que una pregunta es como un comentario. Fue una plática muy interesante. La verdad yo desconocía que el cloruro pudiera tener características de un macronutriente. Y pues sí es muy interesante ver en lo que puede beneficiar a las plantas. Sí, pero no hay que pasarse tampoco, porque a partir de 15 a 50 milimolar puede provocar toxicidad, dependiendo de si la planta es más susceptible o menos susceptible al cloruro. Al brócoli le encanta el cloruro, por ejemplo. Al aguacate no. Sí, tenemos una duda por medio del chat de Lupita Cervantes, quien dice, ¿Sí? ¿a qué se debe que la planta de olivo no incrementó su eficiencia en el uso de este nutriente? La respuesta es, no lo sé, pero podemos intentar pensar, las plantas de olivo son plantas que tienen la hoja muy dura, muy coriácea, no es una hoja que se expanda como la hoja de tabaco, que tiene grandes células, y además son plantas que son de xerófitas, son de ambientes muy secos, de clima mediterráneo. Aquí no llueve tanto como en otros sitios y son plantas que están acostumbradas a otros medios. No sé si tiene que ir por ahí la cosa, pero ciertamente es de las plantas que ensayé por la más feilla, la que tiene las hojas más coriáceas. No sé si tiene que ir por ahí. No te puedo dar una explicación mejor. Bueno, aquí en el chat también están preguntando. Oye, chat. Dicen, ¿qué aplicación real puede tener la nutrición de cloruro en la agricultura? Pues mira, en el año 2000, si te lo digo por voz, me escuchas, ¿no? En el año 2009 se publicó un artículo en Australia, no recuerdo ahora mismo el autor, pero era que habían visto que en algunas variedades de trigo y cebada, una disminución brutal de cloruro en el suelo que había en aquella zona, daba lugar a enfermedades muy complicadas de hongos en estas plantas. Entonces, la aplicación real, hombre, no es una aplicación que puedas hacer en cualquier cultivo a cualquier lugar del mundo, porque como ya hemos dicho, la deficiencia de cloruro, a niveles de deficiencia solo hay en muy pocos lugares, sobre todo sitios de interior, y luego a nivel de micronutrientes, si tu agua de riego tiene muy poco cloruro, siempre la puedes llevar hasta 5 milimolar,
que no pasa nada, no hay que tenerle miedo. Muy bien, muchas ¿Cómo se gracias. mide el área foliar? Espera, aquí. David Abraham pregunta, ¿por qué eligió la planta de tabaco? ¿Cómo? ¿Por ¿Por qué qué? eligió la planta de tabaco? Porque es un organismo modelo, es una planta que crece rápido, tiene un ciclo de vida de 2-3 meses, crece súper bien, tiene hojas suficientemente grandes como para medir con el líquor sin romperla. El líquor es una pinza que clampea la hoja y a veces es bastante agresiva. En lechuga, por ejemplo, se suele romper la hoja de lechuga, se rompe mucho, pero en tabaco es bastante resistente. Y la verdad es que para todo, para microscopía es fantástica, no tiene unos tricomas muy grandes que te estropeen la imagen, es maravilloso. Muy bien. Miriam Josué pregunta, al usar cloruro no puede afectar de forma negativa como la necrosis en la planta. Claro, si superas los umbrales de toxicidad, sí, por supuesto, pero esos umbrales están muy altos. Está muy alto. Aquí trabajamos entre 3 y 5 milimolar. Los umbrales de necrosis pueden estar a partir de 15, 20 milimolar. No vamos a llegar a ese nivel. No hemos llegado a ese nivel. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Nancy Jocelyn. Y dice, ¿cómo se mide el área foliar y cómo benefició el cloruro en el área foliar? Mira, esto es, los primeros años de tesis fueron terribles porque la forma que yo tenía de medir el área foliar era irme con todas las hojas del experimento cosechadas y guardadas en carpetitas y escanearlas en una fotocopiadora. Primero las fotocopiaba en A3 y luego las escaneaba para pasarlas por un software primitivísimo. Es que esto es hace muchos años y vamos, en el año 2000, no hace mucho, pero que yo no sabía qué software usar y lo hacía así. Y me salía bien, pero era mucho trabajo. Lo mejor es con una cámara de fotos poner algún objeto que tenga un tamaño concreto en la mesa, ponerte de pie y hacer una foto panorámica de todas las hojas con ese elemento. Y a través de la aplicación ImageJ, o no sé cómo se dice, ImageJ, ¿vale? Se puede medir fácilmente utilizando esa referencia. No hay que complicarse tanto la vida. Muy bien. Y seguimos con otra pregunta de Jania Hernández. Y dice, ¿cuál es la principal fuente de donde podemos obtener el cloruro? La sal. La sal de mesa. Pero no abuse, ¿vale? Si comen escamas de sal o flor de sal, es más saludable porque tiene más potasio, más magnesio, más calcio. El sodio no nos sienta muy bien a los humanos. Y para las plantas, pues, tiene que comprarlo en un vivero. Cloruro potásico, mayormente. Y tenemos un comentario con una pregunta ¿Vale? de Aaron Efraín. Y dice ¿Vale? así, yo tenía más o menos la idea de que el cloro o el cloruro ayudaba porque lo leyó, pues, pero dice que la planta necesita Bien. solamente cierta cantidad si no afectaba. Y dice que me parece interesante porque cualquier persona diría que el cloro las quema o las mata. ¿Qué cantidades recomienda usted personalmente para aquellas personas y amas de casa que les gusta tener plantas en casa? O sea, ¿qué cantidad de cloro? Es que aquí soy muy tradicional, porque claro, una ama de casa no tiene un sistema para ver cuánto cloro tiene en el suelo, ni tampoco para saber si sus plantas tienen o no deficiencia de cloro. Ya te digo yo que no tienen deficiencia de cloro, porque los sustratos vienen bastante llenos de nutrientes, y lo mejor es que se compre las varillas de nutrientes que cada vez
y suficiente. Está hablando de ama de casa. O tú en tu huerto puedes utilizar fertilizantes de estos que son fáciles de aplicar y no necesariamente tienen por qué llevar cloruro. Muy bien. Y tenemos un comentario también, bueno, una pregunta. Dice de Francisco Moreno. A nivel molecular, ¿están caracterizados los genes que intervienen en la homeostasis del cloruro en la planta? Sí, es que homeostasis es una palabra muy complicada, yo te entiendo. Pues mira, a nivel molecular hay muchísimos genes, Los genes C, los CCC, y hay un montón de genes transportadores de cloruro que se encuentran en la raíz, se encuentran en la hoja, en papuola. Lo que pasa es que yo eso no lo he tocado en mi tesis. Yo me he dedicado a la parte fisiológica, me he dedicado a la parte pues, más metabólica, más fisiológica, más de nutrición mineral de plantas. Y la parte de transportadores no la llevo yo. Hay un chico hay varios chicos que han tomado tesis por donde yo la dejé y van a darle un enfoque mucho más molecular y mucho más genético y probablemente hagan cositas. En mi grupo de investigación se estudia los genes SLAH4, SLAH3, SLAH2. Mi jefe publicó un artículo súper chulo de los CCC, los cation cotransportadores, bueno, no me acuerdo. Y son transportadores de cloruro. Hay un montón. Y cada vez están mejor caracterizados. Me temí una punta de genética. ¿Más Son preguntas? malos. De genética. Por favor. Dice Mónica Edith. Entonces, ¿se podría decir que el cloruro ayuda a que la transpiración disminuya? ¿Y qué pasa con las plantas de mar si se elevan a concentraciones más altas de cloruro? Mira, es muy buena pregunta, porque no lo sé. Es una pregunta bastante buena. De todas formas, las plantas de mar tienen unos niveles de cloruro brutales. O sea, no sé, imagino que ahí lo que ocurrirá es que si le bajas el nivel de cloruro empiezan a tener problemas en la fotosíntesis. Pero como no lo sé, no te puedo decir, sinceramente. Cuando no se sabe, no se sabe. Pero sería interesante estudiarlo. Y tenemos otra pregunta de Isis Betsabe. Dice, ¿podría llevarse a cabo el uso de cloruro en el método de hidroponía o acuaponía? Sí, claro, por supuesto. De hecho, nosotros hemos hecho experimentos con Arabidopsis, con cloruro, con tabaco y con fresas también en hidropónico. Y va bastante bien. Con tabaco no, porque es una planta que crece mucho y al final acaba tirándote al suelo los recipientes, porque crece demasiado. Pero con Arabidopsis va muy bien. La dosificación, lo he leído yo, la dosificación de cloruro en las plantas es efectiva si tu planta crece normal. Si tu planta no crece, tiene una deficiencia, ¿vale? Pero eso no va a ocurrirte, te lo aseguro. Tienes que vivir en un desierto o en tierra adentro o en una zona, no va a tener deficiencia de cloruro. Que tú quieres darle un poquito de cloruro a tus plantas, siempre haz el cálculo en tu casa y, por ejemplo, prepara 1 milimolar de cloruro de sodio. Y se lo puedes añadir a la planta. 1 milimolar no le va a pasar nada. Hacéis el cálculo, que es bastante fácil, y ya está. Espero que os haya gustado, de verdad. Me encanta México. Tengo unas ganas de volver. Si me pagáis entre todos el avión, estaría muy guay. Es broma. Muy bien. Tenemos otra
otra pregunta de Sí. Oscar. Sí, Dice, de un peso. al trabajar con cloruro y la fisiología vegetal, ¿cuáles o cuál han sido las principales dificultades en su investigación? Ok. Vale. Pues mira, lo más difícil ha sido elegir el tema de la tesis, porque en un principio yo iba a trabajar con unos transportadores de cloruro, supuestos transportadores, que luego resultaron ser proteínas que se adhieren a transportadores. Un follón súper complicado de investigar y de hecho fui al Instituto de Biotecnología a Cuernavaca para hacer registros electrofisiológicos en ovocitos que expresaban genes de plantas, una chulada, pero no obtuvimos resultados concluyentes o demasiado concluyentes y me tuve que decantar por seguir profundizando en la fisiología. Y ahí fue donde, haciendo los experimentos e innovando yo cosas nuevas, descubrí estas cosas. Por ejemplo, de la conducta a mi director de tesis y la mayoría de cosas se me ocurrió a mí. Digo, voy a hacer y fue una forma un poco curiosa de hacer una tesis, porque normalmente una tesis está dirigida desde el principio, muy dirigida, pero nuestro grupo no era de fisiología, nuestro grupo era más de genética molecular, biotecnología, y nos metimos en ese berenjenal, y lo más difícil de todo ha sido los experimentos megalíticos monstruosos de 200 plantas, el invernadero lleno, los demás grupos de investigación quejándose porque llenaba el invernadero y este Juan de Dios que tiene el invernadero lleno de plantas y no nos deja a los demás trabajar, porque es verdad, no había sitio, el invernadero era mío. Y ir a trabajar a las 12 de la noche para pillar el periodo pre-down cuando las plantas están llenas de agua y llevarte trabajando desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente porque tienes que hacer una cosecha y no puedes parar. Eso fue lo más duro. Sí. Bueno, y lo de pesar las macetas, madre mía, qué alegría que se acabara. Muy bien. Aquí también tenemos otra pregunta de Ulises Ramírez Sandoval y pregunta, ¿esta técnica se podría hacer en cactáceas o plantas desérticas? Bueno, es que las plantas cactáceas son diferentes, tienen un metabolismo CAM y es... Uy, Daniela, te has ido. Tiene un metabolismo totalmente diferente, no, supongo que sí, pero es más complicado. De hecho, creo que no, porque es que las cactáceas separan. ¿Se me escucha? Que creo que se ha ido Daniela. No sé si sigue esto transmitiendo. Ya, ha vuelto ahí. Ok, vale. Es que eres mi punto de... Daniela, eres mi punto de control. Si desapareces de la imagen, creo que se ha ido internet. No, perdón, disculpe. Ok, no pasa nada. Que las cactáceas tienen metabolismo CAM, separan la fijación de CO2 por la noche, o sea, hacen el intercambio de CO2 lo hacen de noche para no perder agua. Entonces es diferente a la constancia en plan de 13-4. No sé porque no he estudiado eso nunca, la verdad. Pero sería interesante. Bueno, he visto a gente midiendo con el licor en helechos y en líquenes. En líquenes. O sea que, ¿por qué no? Y creo que ya no hay... sí. Tenemos... ya creo que ya no hay preguntas. Creo que todos le están diciendo que es muy buena ponencia. Y pues creo que sería todo. Pues paso a darle reconocimiento. Y dice, el Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico Superior de Irapuato,
otorga el presente reconocimiento a Juan de Dios Franco Navarro por impartir la conferencia Nuevas funciones en la nutrición de cloruro de macronutriente beneficioso para las plantas. En el 6º Coloquio Nacional de Biodiversidad y Biotecnología, tercer simposio estudiantil de biología. Irapuato, Guanajuato, a 21 de octubre del 2020, firma del director general José Ricardo Narváez Ramírez. Chales. Y pues, ya sería todo. Su reconocimiento se lo hacemos llegar por correo. Muchas gracias. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Aunque no escucho a los demás, pero no sé, ha estado muy guay. Ha estado muy guay. Muchas gracias. Espero que me inviten otro año y que cuenten conmigo para cualquier cosita. Si necesitáis información, estoy en LinkedIn y en ResearchGate. No sé si conocéis ahí ResearchGate, supongo que sí, ¿no? ResearchGate, que no se pronuncia. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? No, ya no hay más preguntas. Solamente guay. dicen que si les podría pasar los links de sus artículos, pero yo creo que usted ya puso sus datos y para que puedan ponerse en contacto con usted y ya sería todo. Y pues muchas gracias por participar y ya sería todo. Si quieren, no sé cómo está, no sé cómo puedo acceder al esto. Uy, vale. No, ya, se rompió. Paso los links a quien me los pida, ¿vale? Sin problema. Sí, muchas gracias. Ok, gracias. Hasta luego. ¿Ya se corta aquí? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Muchas gracias, Juan de Dios. Gracias. Adiós, Alejandra. Gracias. Besito. Gracias. Besitos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Dudas, Nito. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Que tengan